Mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. En el capítulo de hoy hablaremos sobre los demonios y sus diferentes categorías. Es desde los sumerios una historia narrada frente a los demonios. Como podemos ver en este capítulo, diferentes culturas han adaptado la idea del demonio dentro de estas culturas y a partir de ellas tendremos un vasto conocimiento de esta creencia sobre los diferentes anillos del Averno. Entonces, Bill, ¿qué significa un demonio? Claro, Moon, y es que para entender el tema de las posesiones y los demonios tenemos que remontarnos bastante tiempo atrás. Para entender un poco más sobre el tema de las posesiones debemos remontarnos a la antigua Mesopotamia. Existe una versión sobre recopilaciones de textos antiguos que son probablemente sumerios. Es claro que en la antigua Mesopotamia no se contemplaba la idea de los demonios como se contempla en las consideraciones de las religiones judías y cristiano-musulmanas, que se refiere literalmente a la existencia de un cielo y un infierno. En la antigua Mesopotamia se consideraba que los seres que pertenecen al infierno están allí para evitar que las almas de los muertos regresen al mundo de los vivos, y por otro lado protegen las 7 puertas del más allá o del Apsu, que se traduce de su lengua natal. Estos demonios provienen de un lugar en el cual ellos lo llaman el Kur-ni-Jia o Kigal, que en nuestra lengua se traduce el país del no retorno, que está citado en la segunda contrabóveda del universo, rodeado por 7 murallas y por debajo del reino del Apsu. Los sumerios reconocían 3 tipos de entes espirituales o demonios, como los llamamos según su filosofía y su naturaleza. El primer grupo, los Utuku, los que podríamos definir como fantasmas, que son las almas recluidas en el inframundo y que pueden tomar forma para obtener una presencia en el mundo de los vivos. El segundo, los Alu, son aquellos seres mitad hombre y mitad demonio que se supone existían para traer la desolación y el miedo a la tierra. Son reconocidos como entes que acechan a los hombres incautos envolviéndolos en un manto. El tercero, los demonios alados, que eran de la descendencia divina y cuya función respondía a la forma de castigos que los dioses le hacían a los hombres como una forma de indignidad hacia su culto. Por otra parte, también tenemos que referirnos a la idea de demonio desde la mitología árabe. Los árabes tienen un nombre específico para él. Para el demonio es Dihim. Los Dihim son demonios quienes se encuentran en el desierto helado y frío a la medianoche. Se dice que estos demonios se les aparecen a aquellos caminantes que se han perdido en el desierto, brindándoles una opción de luz o de esperanza. La persona que hace un pacto con un Dihim logrará culminar sus sueños, pero perderá su alma. No solamente la cultura árabe nos cuenta sobre ellos, sino también sobre Set, dios el cual hizo parte de la creación de los primeros dioses en Egipto. Set es la representación de la adversidad. Aquellos que creen en él realizan rituales de la llama negra. Este último es reconocido como un demonio. Para profundizar un poco en el tema de los demonios en Egipto, hay que tener en cuenta que los egipcios, los antiguos egipcios, no concebían a los demonios como nosotros los concebimos. Ellos pensaban que en realidad los demonios eran dioses. Hay, digamos que algunos textos que cuentan algunos relatos sobre que unos entes espirituales o fuerzas superiores eran extraterrestres invasores, pero en realidad no era este el caso. Los egipcios tenían muy presente que el tema de las posesiones era algo, digamos que un poco más sagrado. Los demonios que existían en su tiempo para ellos eran como dioses. Existe una palabra para definir el tema de los faraones que tenían hijos con poderes especiales, con facultades especiales o que de alguna forma eran especial en sí mismo, y estos hijos provenían de una palabra que se le llama teogonía. La teogonía se desarrolla en base a la fecundación de seres
espirituales carnales que provienen de demonios. Es decir, que sí, las reinas del antiguo Egipto literalmente se acostaban con el dios Amón, pero entonces no es que el dios llegara a la tierra y las fecundara, no. Existía una posesión tras de esto, a la cual se le llama la teogonía, y un ejemplo de ello es el conocido Alejandro Magno. Él proviene de una teogonía. Como para profundizar en el tema debemos continuar y movernos a una época un poco más actual. La Edad Media era una edad en la que las posesiones y los demonios se concebían de una forma muy diferente. Entre los siglos XII y XVIII, en la Edad Media, las posesiones se desarrollaban de una manera como muy natural. La gente no lo veía como algo malo, sino en realidad, pues, como algo normal. Existían personas en la época como brujas y hechiceros que se especializaban en trabajar y sanar este tipo de posesiones, y con el tiempo se constituyeron instituciones donde los sacerdotes y curas lograron estudiar para poder sanar estas mismas. Pero para poder hablar de este tema tenemos que entrar en una parte historiográfica muy importante, y es de donde provienen las religiones y el satanismo, que es nuestro siguiente tema en la parrilla, que resulta ser muy importante porque en estos momentos, en la actualidad, hay muchas religiones que aluden y hacen rituales como forma de pagamento para Satán, para Lucifer, o muchas formas. En diferentes culturas le tienen nombres diferentes. Entonces, para comentar este desarrollo historiográfico tenemos que remontarnos a la época donde la religión era impuesta y no era como un tema de libre albedrío. El satanismo en realidad sale de la consecuencia misma del simbolismo católico. La Biblia precede la idea misma de cultivar el satanismo porque ellos los mencionan dentro de su libro sagrado, es decir, la Iglesia durante muchos años en sus versículos explicaba de qué manera y cómo procedía el dios Satán, Lucifer, como lo quieran llamar, y ellos de una u otra forma fueron los que inculcaron y cultivaron por medio de su libro sagrado el culto a Satán. Y es que como todo tiene un origen, es importante tener en cuenta el origen de donde proviene el satanismo. La idea de venerar a Satán y la decisión de independencia de Dios de la iglesia fue lo que generó en realidad los primeros cultos a Satán. El cristianismo, por ejemplo, es una religión que proviene de esta misma separación. El cristianismo se separa del catolicismo y podría ser considerado como una forma de libertad de pensamiento, ya que se separa de la doctrina. Los verdaderos orígenes provienen de la idea de los protestantes, de la gente de conocimiento, los pensadores, las personas de ciencia, que en la Edad Media eran catalogadas como hechiceras, brujería, y los martirizaban por querer pensar y sentir y ver el mundo de una manera muy diferente que no era la manera católica. Esto generó que las personas que el mismo Dios decía, o la misma religión católica decía ser toda la tierra de libre albedrío, estas personas mismas decidieron empezar a conformar nuevas religiones porque precisamente la religión católica los oprimía y no les permitía sino solo una sola cosa. Empezaron a tomar en su mayoría empezaron a tomar la razón como método y no dejar a la suerte del Dios las decisiones trascendentales, porque ese Dios único era el que de una u otra forma tomaba decisiones para ellos sin saber qué tan beneficiosas o perjudiciales pudieran llegar a ser. La idea de estas religiones era desarrollar una creencia comunal más autónoma que pretendía empoderar a sus seguidores para no seguir órdenes ni las reglas que imponía el Vaticano. Estas creencias impulsaban a sus seguidores a cuestionar
los entes de poder, tales como los papados, los reinados, los monarcas y el propio Vaticano. A raíz de estas creencias y el desarrollo de estas religiones, en la Edad Media, bastante más adelante, se desarrolló una ley que se llamó la Ley Británica Antibrujería o la Legislación de Antibrujería, que fue una ley impuesta desde 1735 que contemplaba la idea de que todo lo que fuera satanizado o que no fuera, digamos que un ritual o Eucaristía católica sería sacrificado porque se consideraba un acto de brujería y literalmente era un acto satánico. Fue revocada hasta el año de 1951, donde por primera vez fue la única oportunidad de verdaderamente poder fundar una nueva religión. Es aquí donde se empieza a desarrollar la verdadera religión satanista. Para entender el tema de la religión satanista tenemos que dividirlo en tres partes. Son tres iglesias diferentes que provienen de una misma. Está el satanismo teísta, que es la adoración a Satán como deidad. Es una creencia que tiene bases en la magia y en los rituales. Tienen creencias en seres y espíritus reales que existen en nuestro mundo, que piensan que son los que pueden poseer o son los que deberían estar gobernando la tierra. Está el satanismo simbólico, que es principalmente representado por la iglesia de Satán de Anton LaVey, la cual asegura que su doctrina es atea, es decir, que no cree en la existencia de ningún dios. Y ve la imagen de Satán como un símbolo de rebelión, naturaleza humana y en especial de poder. Y el tercero se llama satanismo informal, que proviene también de la idea misma del ateísmo. Los cultos al diablo datan desde tiempos antiguos y en la Edad Media, equivocadamente, cualquier práctica que fuera de parte del oscurantismo o ya fuera pagana era calificada por la iglesia como satánica y siempre los estaban oprimiendo y los estaban masacrando por diferentes tipos de rituales que cualquier otro tipo de persona podría hacer. Gente de ciencia, las propias brujas, que pues obviamente sabemos que no son malas. No todas son malas. No todas son malas, claramente. Y también gente de otro tipo de culturas que también hacían sus rituales, sus pagamentos, y la iglesia, por su doctrina, decidía calificarlos como satánicos y sacrificarlos. Parte del sello de Lucifer es procedente del Grimorio de Verum, que significa grimorio verdadero en latín. Es un grimorio atribuido al Ibex, el egipcio. El origen del texto no se ha concretado, ya que existe un mito que dice que podría haber sido escrito en Roma en el siglo XIX. El grimorio se utiliza para hacer rituales de magia, incluye el sigilo de Lucifer. Está dividido en 3 libros. El primero habla sobre los demonios y datos generales, y algunos sigilos que pueden utilizarse para invocarlos. Para profundizar más con el tema, vamos a darle paso a Moon, que nos tiene bastante información muy interesante. Cuéntanos, Moon. Frente a lo que estabas hablando de las religiones, es importante recalcar que desde tiempos inmemoriales, digamos en esta época contemporánea, existe una religión bastante conocida en las élites a nivel mundial. Una de ellas, podríamos asumir o debatir que las élites, como los gobernantes de diferentes países del mundo, vienen regidos bajo una religión muy antigua, a quien se le atribuye muchísimas, no sé, cualidades o pagamentos. Bueno, resulta que existe un dios que se llama Moloch. Moloch viene desde los sumerios. Moloch es un dios o prácticamente una deidad que se considera demoníaca, la cual se alude que por medio de ella el antiguo Babilón desapareció por él.
Hoy en día muchas personas si desean buscarlo o googlearlo, lo pueden encontrar como se escribe tal cual, Moloch. Y Moloch se alude que él fue el que desapareció, ¿no? Esta antigua civilización, a Moloch se le atribuyen pagamentos con sacrificios humanos, sobre todo con niños. ¿Eso qué tiene que ver con esta nueva religión, digamos, con las élites? Ok, se dice o se cuenta, digamos, en internet que muchos presidentes a nivel mundial han sido parte de esta religión. Se reúnen una vez al año en una parte privada en Estados Unidos, más o menos como si fuera una expansión de tierra muy grande, como si estuviéramos hablando de una hacienda muy grande donde se reúnen una vez al año, donde se dice que se hacen pagamentos o pactos con Moloch para que Moloch a uno le cumpla la fama y la fortuna o algún tipo de deseo que tú hayas pedido. Tienes que ir y hacer parte de esta gran élite. Pueden encontrar incluso fotografías filtradas desde la década de los 90. Un periodista se infiltró en, digamos, como en esta ceremonia que hacen cada año y tomó fotografías. Podemos ver un búho bastante grande, más o menos de unos 10 metros, el cual se crea con paja. ¿Por qué con paja? Bueno, se dice que para Moloch es muy importante que se realice una simbología de cómo era él. Recordemos que el búho no solamente en una simbología natural se refiere a un ser de muchísima sabiduría, sino también que tiene que ver con uno de los animales que tiene que ver con la parte de la vieja religión, o sea, de las brujas. Es bien conocido y para las personas que no lo sepan, las brujas no solamente tenemos que poseer gatos, sino también cuervos, búhos, ratones y conejos. El búho es uno de los animales más complicados, sobre todo para la parte del ocultismo, ya que de él se desprenden muchas cosas. Conseguir un búho es muy difícil. Por eso aludimos la sabiduría de un búho, ya que el búho no es un animal que utiliza, digamos, la agilidad para atrapar sus presas, sino por medio de su conocimiento y de su habilidad empieza a darse cuenta que del menor esfuerzo puede conseguir grandes presas. Entonces Moloch se le alude que uno debería entregarle muchas cosas. Que hoy en día las personas de estas élites queman o hacen este tipo de sacrificios, pues no sé. Pero una de las cosas y sobre todo que se dice en la parte conspiranoica de internet es que un personaje muy importante de la farándula en Estados Unidos, este hombre se le alude que tuvo una isla, ¿no? Tuvo una isla donde se hacían trata de niñas y de niños. Esta isla no solamente se utilizaba para hacer, digamos, un complacer a sus invitados a ámbito sexual, sino también ritos o sacrificios. Es netamente de lo que se trata Moloch. Entonces Bill tiene unas acotaciones que por último serían muy interesantes, de las cuales vamos a hablar sobre posesiones. No las posesiones que hemos venido conociendo a lo largo de la historia católica, sino posesiones mucho más importantes que datan situaciones del por qué realmente se ejercen las posesiones. No vamos a hablar de un tema netamente de cine, sino de algo verídico. Entonces Bill, te doy la palabra. Claro, y es que son datos muy curiosos, gracias Moon. Y para iniciar debemos aclarar un poco la concepción de posesiones. Las posesiones provienen también desde la mitología, sobre todo la mitología egipcia, son los que tienen más información acerca de esto. Y literalmente existen 4 formas de posesión demoníaca en el antiguo Egipto. Lo que les estaba contando anteriormente, que se refería a las teogonías, que son esas uniones entre demonios y faraones, para ellos eran muy importantes porque esto les ayudaba a facultar a sus seres provenientes, a sus nuevos hijos, con poderes y con dones especiales, que tal vez les pudieran ayudar a gobernar un poco mejor de alguna otra forma en su periodo. Entonces, hay 4 formas en las que ellos explican las posibles posesiones que se dirigen directamente solo a la parte que, digamos, a los seres o a las personas encargadas del séquito del faraón, tal como los sacerdotes o los propios faraones. La primera forma es que el faraón fuera poseído por el dios y de una u otra forma, en este caso, cuando ya ha poseído al rey utilizando el cuerpo,
también podría fecundar a su reina en ese momento, digamos. Entonces el demonio posee al rey y por medio de la posesión el dios Amón en ese momento podría fecundar a la reina con un hijo que tuviera como poderes especiales. La segunda forma es que el poseído fuera un sacerdote que haya sido escogido específicamente e instruido para esa misma misión sagrada. En este caso serían los sacerdotes los elegidos y depositarios del honor a ritualizar el acto sagrado de procreación divina. La tercera forma es la posesión mediante las estatuas. En el Sancta Sanctorum de los templos había estatuas sagradas y nadie podía entrar en este recinto sagrado que estaba custodiado por los sacerdotes. Y tal vez por eso es que las estatuas en el antiguo Egipto eran tan grandes, porque necesitaban albergar entes o espíritus demoníacos muy grandes. Y la cuarta es una explicación muy extraña y poco, digamos que poco utilizada, y es la utilización de cadáveres. Permitían a los cadáveres, o en realidad permitían a los demonios utilizar cadáveres para poder, digamos que regresar a la tierra o entrar a la tierra o a este mundo terrenal para poder hacer como pues lo que ellos quisieran, sobre todo satisfacer sus necesidades sexuales. En la Edad Media hay escritos y datos que cuentan que las brujas y las concubinas que recibían a ciertos hombres que en realidad se veían demasiado insaciables, se les hacía muy extraño que sus cuerpos siempre estuvieran tan fríos. Es entonces, Bill, que la teogonía nos viene a explicar que por medio de las posesiones grandes imperios se forjaron el llamarnos teogonía. Es la explicación para algunas personas que de pronto dicen, de pronto no les entiendo un poquito mejor. Es como si nosotros en este momento invocásemos un demonio y necesitásemos que el fruto, ¿no? Otro ser humano que estamos en este momento creando tenga cierto tipo de cualidades, como por ejemplo un gran rey, una gran persona que se dedique a la política, a la farándula o a, digamos, a la parte musical. Es algo bastante importante que la teogonía a lo largo de la historia ha venido narrándonos y diciéndonos, no solamente en una parte política, sino también musical, que existen diferentes tipos de posesiones. Cuando nosotros hablamos del tema musical, aquí en Esto Parece Cosa de Magia, realmente estos hechos datan desde hace miles de siglos. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos en la concepción de Emily Rose, la posesión de Emily Rose, posesiones que ya conocemos y sabemos, pero nunca hemos indagado o digamos la información no se nos es tan verídica frente a este tipo de situaciones. Mis amores, les agradezco infinitamente el haber estado en este capítulo con nosotros, acompañándonos. Las invito y los invito a que se suscriban, a que compartan este contenido de valor y recuerden que Esto Parece Cosa de Magia, donde la realidad supera la fantasía. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá y hasta un próximo episodio.